Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este día viernes 25 de junio, en que nuestra videoconferencia del día de hoy, titulada Dislipidemia aterogénica y riesgo cardiovascular temprano en adolescentes, va a ser impartida por el doctor y académico Arturo Perea Martínez. El doctor Perea es egresado como médico por la UNAM, hizo posgrado en pediatría en el Hospital de Pemex, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, coordinador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles en el Instituto Nacional de Pediatría y presidente de la Alianza para una Óptima Nutrición Infantil. Estará acompañado en esta videoconferencia por el licenciado en nutrición Paul Ríos Gallardo, investigador y colaborador externo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles en el Instituto Nacional de Pediatría. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Arturo Perea. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Siempre es un placer para un servidor estar con todos ustedes, en particular agradecer al académico Eduardo Lara Pérez, quien amablemente coordina y dirige esta actividad de orden académico, su amable invitación. Y dado que el tema es un poco prolongado, quisiera decirles que voy a tratar de ser un poco preciso en la descripción de algunas de las láminas para que logremos cubrir el contenido de la misma. Hablar de la dislipidemia heterogénica y el riesgo cardiovascular temprano es hablar de una entidad clínica que hoy día, como veremos a continuación, tiene una importancia radical y que parece que no hemos dado la respuesta que corresponde. De manera de introducción, hablaré de los alcances actuales de las dislipidemias en el mundo y después me centraré en el diagnóstico y tratamiento de la dislipidemia heterogénica en la infancia y en la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud apenas este mes, pueden ustedes leer, describe que al menos cerca de 18 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares y se estima que el 31% de todas las muertes constituye el 31% de todas las muertes en el mundo. Asimismo, describe que poco más del 75% de las muertes por enfermedades cardiovasculares se producen en países de ingresos bajos y medios, es decir, países como el nuestro. Y que el 85% de todas las muertes por enfermedades cardiovasculares se deben a ataques cardíacos, infarto agudo del miocardio y accidentes cerebrovasculares. Y 1/3 de todas estas muertes ocurren prematuramente en personas menores de 70 años de edad y tendría que decir cada día más bajo este rubro. En un excelente documento en el cual se describe claramente cuál es el comportamiento que tiene la dislipidemia heterogénica en Latinoamérica, el doctor Ponte y colaboradores precisan las siguientes aseveraciones. En la adultez, la dislipidemia heterogénica es una entidad escasamente atendida. Sobre de ello, un servidor, me permito decir que en la infancia y en la adolescencia, a pesar de reportes actuales que señalan su creciente prevalencia, sus orígenes tempranos y la coexistencia con otras enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular, la dislipidemia heterogénica es una entidad que no alcanza aún a ser siquiera motivo de pesquisa y por ende no es diagnosticada ni tratada, estableciendo con ello un alto riesgo temprano para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y de muerte prematura. En el documento del doctor Ponte se describe que el análisis sistemático de las encuestas nacionales de salud y de los estudios sistemáticos de corte, entre los cuales se incluyen las encuestas nacionales de salud y nutrición que se han realizado en nuestro país, se muestra consistentemente una alta prevalencia de anormalidades lipídicas que definen la dislipidemia heterogénica. En adultos,
La prevalencia de concentraciones bajas de colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad, es decir, el colesterol HDL, varía de 34.1 hasta el 53.3%. Es decir, 1 de cada 2 individuos podría ser portador de una dislipidemia heterogénica en el cual el descenso de HDL lo enmarca en un alto riesgo aterogénico. Por otra parte, la prevalencia de concentraciones elevadas de triglicéridos alcanza desde un 25.5% hasta el 31% de la población y en particular a los hombres. Esto es en conjunto lo que sintetiza el doctor Ponte en ese documento. Si nosotros revisamos en nuestro país, en el año 2006, en la encuesta nacional de salud y nutrición de esa versión, la prevalencia de concentraciones bajas de colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad variaba de 46.2% en hombres y 28.7% en mujeres. Es decir, la afectación nuevamente es a 1 de cada 2 hombres y a 1 de cada 3 mujeres. Mientras que la prevalencia de concentraciones de triglicéridos, esto es arriba de 150 miligramos por decilitro, fue del 49.7% en hombres y 30.8% en mujeres, prácticamente coincidente con la hipoalfa-lipoproteinemia. Cuando vemos en la última versión que contamos, que es la de 2018 de nuestra encuesta nacional de salud y nutrición, y que hace un comparativo de cómo se comportó la circunstancia en 2012 versus 2018, podemos nosotros precisar los siguientes hallazgos. La encuesta preguntó a la población que fue incluida si se habían medido o no colesterol y triglicéridos en un periodo previo al estudio, y en respuesta se puede observar que en 2012 el 37% de la población general decía que sí se había hecho los estudios y que se encontraba normal, y el 13% se encontraba alto. 50% respondió que no se había realizado ningún estudio. ¿Esto qué quiere decir si lo quiero analizar de manera burda? Que por lo menos el 74% tenían valores normales de triglicéridos y colesterol y el 26% lo tenían alto. Si hacemos la comparación con 2018 y analizándolo de la misma forma, solamente el 32.7% de la población de los que se hicieron estudios tenían los valores normales, mientras que el 19.5% que también se hicieron estudio fueron anormales. Conjuntan prácticamente el 50% y podríamos hacer lo mismo, y nos describiría que pasó de un 74% valores normales a solo el 64%, y por otra parte, en contraste, tendríamos que el 38, casi 40%, tienen alteraciones de colesterol y triglicéridos. Y si vemos los datos ya por sexo, nos damos cuenta que la mujer hoy día comienza a ser tan afectada prácticamente como los varones. Si nosotros vemos en la literatura nuestra cómo había sido abordada la dislipidemia en niños y en adolescentes, nos daremos cuenta que estábamos muy lejos de las precisiones ideales al respecto. Vean ustedes que en las referencias, si pueden leer ambas y existe una coincidencia, se definía dislipidemia cuando existían valores de colesterol total por arriba de 200 miligramos por decilitro, un colesterol LDL mayor a 130 y triglicéridos con ayuno previo de 12 a 16 horas por arriba de 150 miligramos. Una omisión importante era la inclusión de las cifras del colesterol HDL, de las alfa-lipoproteínas. Esto quiere decir que estamos de alguna u otra manera un tanto distantes de estar inmersos en el tema, puesto que siempre habíamos pensado que son enfermedades del adulto. Indudablemente, el documento que hace referencia aquí, y que lo señalaré más adelante de manera amplia, que es el reporte que hacen los expertos en riesgo cardiovascular en niños y adolescentes y que se publicó en el año 2011 en la revista Pediatrics, nos decían que tendríamos que tener siempre en mente lo que se conoce como definiciones de lípidos adversos, concentraciones adversas de lípidos, y que deben de ser consideradas de la siguiente manera, todo esto en niños y adolescentes. Colesterol total
de 200 miligramos por decilitro o más, colesterol HDL por debajo de 40 miligramos, el colesterol total no HDL por arriba de 145 miligramos, colesterol LDL por arriba de 130 y triglicéridos por arriba de 130. Cualquiera de cifra de estas en cualquier edad obviamente llamaría la atención. Ya más adelante precisaré por grupo de edad valores que todavía son más puntuales y que nosotros debemos de tomar en cuenta en el momento de la evaluación. ¿Cómo se ha estudiado en nuestro país? Bueno, en Jalisco, perdón, este grupo de estudio de insulinemia en adolescentes incluyó un poco la evaluación de los lípidos séricos en un grupo poblacional de 14 a 19 años de edad. Lo que reportaron es población abierta, que el 5.4% de los incluidos tenía cifras de colesterol total por arriba de 200 miligramos, que el 9.4% tenía lipoproteínas de baja densidad mayores a 130 y el 17.4% tenía lipoproteínas de alta densidad menores a 35. Las mujeres tuvieron, en términos generales, una condición de dislipidemia que parecía estar por arriba de los hombres. Recuerden que los adolescentes ya en ese tiempo, las mujeres tienen más problema de obesidad. Podría ser una explicación a este hallazgo que contrasta con lo que se observa en edades adultas. En Nuevo León también se ha estudiado y se ha estudiado un poco más amplio. Este estudio fue obesidad como factor de riesgo para trastornos metabólicos en adolescentes mexicanos, realizado en 2005, y los objetivos eran determinar la prevalencia y estimar el riesgo de obesidad para dislipidemias e hiperinsulinemia, y además evaluar la asociación lineal de medidas antropométricas y lípidos con insulina. Es un estudio de orden transversal, comparativo entre adolescentes con obesidad, 120 la N, y sin obesidad, otros 120, en un grupo de edad de 10 a 19 años. Se aplicó una encuesta estructurada con datos sociodemográficos y antropométricos y se determinaron glucemia, insulinemia y perfil de lípidos. En los resultados son muy interesantes. Observamos aquí que la prevalencia de una o más dislipidemias fue del 56.6% en adolescentes con obesidad. 56.6% en adolescentes con obesidad. Y del 20.8% en aquellos jóvenes que no tenían obesidad. Es decir, poco más de 1 de cada 2 tiene obesidad y 1 de cada 5 tiene dislipidemia cursando con obesidad, y 1 de cada 5, aún sin obesidad, tiene dislipidemia. Alrededor de todo esto, la hiperinsulinemia se presentó en el 50% del grupo de los pequeños con obesidad y en el segundo en el 4% y tenía una significancia estadística. La obesidad incrementó el riesgo de hiperinsulinemia con una razón de momios de 23 y de por lo menos una dislipidemia con una razón de momios de 5. El nivel de insulina se correlacionó significativamente con el IMC, con triglicéridos, con lípidos de muy baja densidad, y con lípidos de alta densidad. De tal manera que esto nos traduce en términos generales una correlación directa bioquímica antropométrica con los niveles de insulina. En conclusión, los investigadores decían que se evidenció a la obesidad en adolescentes como un factor predisponente para el desarrollo de trastornos metabólicos y la asociación lineal de medidas antropométricas y lípidos con insulina. En el año 2008, en 60º aniversario de la Academia Americana de Pediatría, tuvimos la oportunidad de incluir esta experiencia corta que ya teníamos con el tema de las comorbilidades asociadas a la obesidad de niños y adolescentes mexicanos. Habíamos dicho para entonces en una N de 180 que el 51.6% de los pacientes tenían hipercolesterolemia, 61.6% hipertrigliceridemia y el 51.6% tenían hipoalfa-lipoproteinemia. Vean ustedes que este contexto ya de la obesidad en nuestros niños, porque todos son mexicanos, involucraban un alto riesgo aterogénico. Pero además, y lo tengo que resaltar porque más hacia el final lo voy a decir, existe una coincidencia con otros elementos que al final llevan a riesgo cardiovascular, porque son de todas, inductores o facilitadores de aterogénesis. Es el caso de hiperuricemia, que explicaré esto más adelante, de insuficiencia de vitamina D
y de hiperglobulia en nuestros pacientes, en donde ya la N puede alcanzar cerca de 700 de los que hemos estudiado y que nos muestra que al menos el 37% de ellos está haciendo cifras altas de hemoglobina como expresión de SAOS y como expresión de riesgo cardiovascular paralelo. Cuando comparamos nuestra experiencia con lo que hicieron en Columbus 10 años después que nosotros, podemos ver la alta coincidencia de las barras. Las barras oscuras son nuestras y las barras claras son del Hospital de Columbus, en donde estudiaron cómo era la condición de bioquímica sistémica en niños y adolescentes con obesidad, y vemos que se comportan exactamente igual. Pero quisiera destacar que aún 10 años después, en Columbus, no nos dicen cómo está las cifras de hemoglobina ni tampoco cómo está el ácido úrico. Un tema altamente importante en razón de lo que les voy a decir hacia el final de mi intervención. Ya consideran a la vitamina D y esto es muy importante porque lo hemos platicado otras ocasiones en nuestros foros. Así que entonces, esta cifra hay que tomarla en cuenta porque si la tomamos en cuenta y lo pudiésemos hacer en nuestras pesquisas nacionales, podríamos estar logrando lo que ya están haciendo en países como Estados Unidos, en donde a la vez de detectar cómo están las condiciones de dislipidemia en los chicos en ese país, vemos cómo que en el periodo de 88-94, 99-2002 y 2007-2010, las prevalencias son cada vez más bajas, toda vez que se han aplicado a generar medidas que contengan el desarrollo de dislipidemia heterogénica. Más importante es esta aseveración que les hago. En el año 2002, si mal no recuerdo si es 2002 esta referencia, se publican los orígenes fetales de la aterosclerosis. Y esto tiene que ver con la lipemia materna. Se ha observado que cuando existe una hiperlipemia materna, el riesgo de que sus bebés en la etapa fetal comiencen a vivir el proceso de aterogénesis está totalmente demostrado. Este estudio fue muy interesante porque identificaron en fetos de madres con hiperlipemia estrías de grasa en las arterias. Ellos se dieron a la tarea de investigar en bebés que por alguna razón no llegaron al final de su gestación y los estudiaron y los buscaron en coincidencia con las cifras de colesterol en la madre y encontraron esta importante asociación. Cuando ellos evaluaron cómo se encontraban, se dieron cuenta en las paredes fetales que había infiltración de macrófagos y por inmunoensayo se daban cuenta que estos macrófagos tenían la capacidad de deglutir LDLs oxidadas, lo que conforma la llamada célula espumosa, que es el prototipo celular de la placa de atero. Esto más adelante, realizado por Filomena de Nigris y publicado hace apenas 3 años, en 2018, nos habla que efectivamente existen verdaderas marcas de desarrollo temprano de aterosclerosis en humanos. Ella hizo un estudio en donde también comparó cómo estaban los niveles de grasas en la mujer gestante y cómo estaban las áreas afectadas, las áreas arteriales afectadas de los fetos, y se dio cuenta que había una correlación directa entre las cifras de colesterol con las áreas afectadas con grasa, así como las cifras de colesterol de baja densidad con áreas afectadas. De tal manera que igual, como se mostró en el primer estudio, la doctora de Nigris también corrobora que la hiperlipemia materna se puede asociar con aterogénesis fetal. Luego entonces tendríamos nosotros que preguntar, ¿es un proceso de programación lo que hemos venido practicando o es simplemente el inicio de lo que es la fisiopatogenia de esta enfermedad en etapa fetal dadas las condiciones de contexto? Bien, la dislipidemia heterogénica como tal entonces está definida de acuerdo con el grupo de Ponte de la siguiente manera. Grupo de alteraciones fenotípicas de orden lipídico que se caracterizan por altas concentraciones de lípidos ricos en triglicéridos, valores séricos o normales levemente elevados de colesterol de baja densidad, pero con mayor número de partículas debido al predominio de LDL pequeñas y densas. Ahorita explicaré un poco de esto. Colesterol no HDL elevado, colesterol HDL disminuido, y esto es muy importante porque todo esto se centra como elementos que facilitan la iniciación y el desarrollo acelerado de aterosclerosis, que puede estar siempre clínicamente asociado con enfermedad cardiovascular y que es deficientemente atendido de manera desafortunada.
En la génesis de la dislipidemia heterogénica, pues juegan los problemas de malnutrición, sedentarismo, condiciones sociales, culturales, económicas, la herencia misma, y todo esto favorece diferentes elementos que terminan llevando a la dislipidemia heterogénica, que está caracterizada, como ya lo dije, por elevación de lipoproteínas ricas en triglicéridos, por descenso del colesterol HDL y por ascenso del colesterol de baja densidad, que llevarán a la enfermedad cardiovascular. Un tema grave que viven los niños en todo el mundo es el tema de la obesidad expresada con resistencia a la insulina. En condiciones normales, la insulina genera supresión de la lipólisis del tejido adiposo. Cuando existe insulinoresistencia, la lipólisis de triglicéridos se hace libre, el pool de ácidos grasos al torrente circulatorio aumenta, estos van a llegar a la circulación portal, de ahí van a generar una facilitación de síntesis exagerada de ácidos grasos hacia el hígado, el cual aumentará la síntesis de triglicéridos, de lipoproteínas de muy baja densidad, ricas en triglicéridos, portadoras de apolipoproteína C3, de apoproteína C3, de remanentes de lípidos de muy baja densidad, de densidad intermedia y de densidad baja, pequeñas y densas, que son variantes muy importantes como resultado de todo un proceso fisiopatológico que se centra en este esquema. La obesidad central, citocinas proinflamatorias, estado de resistencia a la insulina, mayor pool de lipoproteínas ricas en triglicéridos, derivadas de los desórdenes generados por esta carga de triglicéridos, el intercambio entre HDL con otras lipoproteínas, haciendo este HDL disfuncional y generando lipoproteínas ricas en triglicéridos altamente heterogénicas. En términos generales, estos tres elementos de lipoproteínas de baja densidad, pequeñas y densas, lipoproteínas ricas en triglicéridos y descensos en los niveles y además disfunción de las HDL son el sustrato que lleva a la aterogénesis. ¿Por qué? Porque cuando se generan lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas, estas tienen menor afinidad por receptores de eliminación, es decir, se preservan en el torrente circulatorio por mayor tiempo. Además, tienen la capacidad de una mayor penetración al endotelio y una mayor afinidad a los proteoglicanos y una mayor susceptibilidad a la oxidación. Al hacerse esto, pues evidentemente hay sustrato para que el macrófago en el subendotelio tenga la capacidad de deglutir estas grasas y conformar células espumosas que llevan a aterogénesis. Por otra parte, las lipoproteínas ricas en triglicéridos también tienen una penetración al subendotelio por transcistosis, es decir, una facilidad para pasar ahí, aumentan el transporte de colesterol al subendotelio, son fagocitadas incluso sin oxidación por los macrófagos. Esto es muy importante porque estas grasas son altamente heterogénicas y los ácidos grasos saturados inhiben a su vez a la sintetasa de óxido nítrico, induciendo disfunción de endotelio y apoptosis. Y además estos ácidos grasos saturados activan al factor nuclear kappa B, que induce mayores citocinas proaterogénicas. Recuerden que son mediadores de citocinas proinflamatorias. Y la ApoC3 inhibe el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, haciendo que esto se preserve. Y por otra parte, el único elemento que teníamos de defensa, que era el HDL, el colesterol bueno famoso, reduce sus niveles, pero además disfunciona porque se vuelve de un contenido mayor de triglicéridos y disminuye su capacidad de transporte reverso del colesterol, disminuye su capacidad de protección endotelial, disminuye sus acciones antiinflamatorias, disminuye su acción antiapoptóica, disminuye su acción antiproliferativa y disminuye su acción antitrombótica. Este es el elemento más severo, un HDL bajo, pero además el poco que tenemos es disfuncional. Entonces estamos susceptibles del proceso de aterogénesis. Es decir, se acaba el concepto de solamente la aterogénesis es derivada de la ingestión de macrófagos, de lipoproteínas de baja densidad por macrófagos, pero estas oxidadas, a procesos paralelos en donde disfunción del perfil de lípidos son altamente heterogénicos porque aumentan vida media en sangre, porque no se pueden eliminar, porque el HDL pierde toda su capacidad de protección y en consecuencia la enfermedad cardiovascular aumenta.
La parte práctica del diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias asociadas a obesidad en la infancia y la adolescencia trataré de sintetizarlas. Hablaba al principio que a pesar de que existen observaciones, no estamos haciendo mucho por la detección y el manejo de las mismas. Este estudio de 2015 es un consenso sobre el manejo de dislipidemia en la pediatría, fue realizado en Argentina. Otro más que pueden consultar, muy bueno también, es el realizado por la Sociedad Chilena de Pediatría. También otro estudio que está aquí incluido es el de Arroyo 10, que es en España y que tiene una excelente aportación de cómo se manejan las dislipidemias en la edad pediátrica. Por supuesto que en México también, como este estudio de Rita Angélica Gómez Díaz, quien nos reporta la Asociación de Dislipidemia y Obesidad Infantil en la revista médica del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero indudablemente todas derivan en mucho de la gran aportación que se hizo por el panel de expertos alrededor de riesgo cardiovascular, en donde además de incluir hipertensión, obesidad, etcétera, metieron dislipidemias y ahí es donde nos dan guías de cómo tenemos que abordarla. Y nosotros en la COI, en la Clínica de Obesidad Infantil No Transmisibles, hemos hecho algunas reflexiones respecto a esto. Además de las dislipidemias primarias, que afortunadamente no tienen una prevalencia muy alta, pues tenemos muchas causas de dislipidemias de orden secundario. Indudablemente la obesidad la dejo aparte porque ese es el pan nuestro de cada día y todos debemos estar pendientes de ella. Pero todas estas entidades, endócrinas, renales, infecciosas, hepáticas, etcétera, se asocian fuertemente con dislipidemias y por supuesto el consumo de algunos fármacos. Por otra parte, es importante precisar las recomendaciones de tamizaje de dislipidemias. Algunos autores, como Barja y Sales, nos dicen que todos los niños mayores de 2 años y antes de los 10 años que tienen historia familiar de dislipidemia, o aquellos que tienen historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz, llámese a ello, aquellas familias que algún elemento varón tuvo infarto miocárdico o accidente vascular encefálico o trombosis antes de los 55 años o menores de 65 para el caso de las mujeres. Un tercer grupo, aquellos chicos de 2 a 10 años que tienen historia familiar desconocida o negativa, pero que tienen obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal u otras condiciones que favorezcan las dislipidemias. Y en el caso de los adolescentes, aquellos que tienen hábito tabáquico y consumo de alcohol. A todos ellos hay que hacerles pesquisa. Y además hay que buscar condiciones especiales de riesgo que abonan al riesgo cardiovascular. Alto riesgo, aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, el paciente con enfermedad renal en etapa terminal, enfermedad renal crónica en etapa terminal, o aquellos posttransplantados, también el posttrasplantado de corazón, la enfermedad de Kawasaki con afectación coronaria, la obesidad central con dislipidemia, y con riesgo moderado la enfermedad de Kawasaki con regresión de afectación coronaria, enfermedades inflamatorias sistémicas como la artritis idiopática juvenil y el lupus, la infección por VIH y el síndrome nefrótico. Nosotros queremos proponer en esta presentación, muy paralelo a como hizo el panel de expertos en 2011, que en los menores de 2 años no es necesario un estudio de rutina. Sin embargo, recuerden que existen condiciones como el caso de los niños que tienen síndrome nefrótico de carácter primario, que a veces debutan en la lactancia, que pueden ser, dentro de su tétrada, portadores de dislipidemia. De los 2 a 6 años, no hay que hacer estudio de rutina, excepto en aquellos casos que, como sugirieron en parte los chilenos, hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, en el caso de varones antes de los 55 y en el caso de mujeres por debajo de 65, es decir, la llamada enfermedad cardiovascular de presentación temprana, o que han sido tratados con angioplastía, esteno, padres con dislipidemia por arriba de 240 miligramos con colesterol total. En niños con obesidad, con enfermedad Kawasaki, con involucro coronario, nefrótico, tratados con quimioterapia, con alteraciones cardiovasculares de orden congénito, diabéticos o hipertensos, en todos, a ellos sí hay que hacerle. De los 6 años de edad, hay que hacerles a todos. El comportamiento de la obesidad en la etapa escolar nos lleva al pensamiento de hacer un tamizaje universal. El fundamento lo encontramos de la siguiente forma. Ya vimos que de acuerdo con Nuevo León, 1 de cada 2 chicos en la adolescencia tiene dislipidemia heterogénica.
y 1 de cada 5 sin obesidad tiene dislipidemia heterogénica. Es decir, el número de individuos con obesidad o sin obesidad que tienen potencial riesgo de dislipidemia heterogénica es muy alto. En consecuencia, debe ser un tamizaje de carácter universal. De los 12 a los 16 años podemos hacer una pausa, excepto cuando tenemos los mismos antecedentes o tenemos adolescentes que tienen enfermedades que ponen en riesgo cardiovascular agregado a la posibilidad de que coincidan con dislipidemia. Y de 17 a 21 años es el segundo tamizaje universal que hay que hacérselo prácticamente a todos los pacientes que todavía seguimos viendo. El tema es que muchas veces ya no son nuestros. ¿Cuáles son los valores que nosotros debemos considerar como bajos, como aceptables, en el límite o francamente elevados? Bueno, pues el panel de expertos nos da este perfil para las diferentes edades, tanto para triglicéridos como para otro tipo de lípidos dentro del perfil. Y para los que son los adultos jóvenes, que nosotros los consideramos hasta los 25 años, de 18 a 25, también nos dan otros rubros que vale la pena consultar en esta referencia. ¿Cuál es el análisis? Cuando nosotros medimos un perfil lipídico, bajo este algoritmo tendríamos que ver que si el perfil es normal, hay que seguir educando en hábitos saludables y repetir cada 5 años. Pero si es anormal y este anormal se encuentra en un rango de alto riesgo, hay que repetir. Y si esto sigue siendo de alto riesgo, hay que descartar dislipidemias de cualquier orden, estudiar a la familia, iniciar tratamiento de forma progresiva y control en 2 meses. Si se repite y el rango de alto riesgo pasa a solo rango de riesgo, hay que educar con hábitos saludables, iniciar dieta, modificar algunos otros factores de riesgo cardiovascular y hacer un control en 6 meses. Es muy importante las recomendaciones basadas en evidencia para el manejo dietético de niveles elevados de colesterol, LDL y de colesterol no HDL y de triglicéridos. Aquí esta tabla que sintetizamos nosotros nos da las recomendaciones y la primera que tendríamos que hacer es que cualquiera de ellas, sea por colesterol elevado o por triglicéridos elevado, se señala fuertemente. El pequeño o el adolescente debe ser referido con un profesional de nutrición para que nos ayude y haga el manejo adecuado bajo el conocimiento que ellos tienen, que muchas de las veces superan al nuestro. Otro elemento es muy importante, son las recomendaciones basadas en evidencia para la prescripción de actividad física en niñas, niños y adolescentes con riesgo cardiovascular. Nosotros contamos con la suerte del apoyo del maestro en actividad física, que es Pablo Tadeo Ríos Gallardo, quien amablemente escribió para la Alianza para una Óptima Nutrición este fascículo de actividad física, bases científicas para la prescripción de ejercicio físico, que pueden acceder en esta liga y que está en nuestra plataforma y que es de libre acceso y pueden bajar ese fascículo que está muy, muy bueno. El tema es que quitemos de la mente que no se usan fármacos. Sí hay que usar fármacos y también el panel establece cuáles son los que se deben de utilizar. Aquí vemos a los inhibidores de la hidroximetil glutaril coenzima reductasa, que como todos ustedes recuerdan, después de la fuente que es la acetilcoenzima A y por efecto de la hidroximetil glutaril coenzima A sintetasa se conforma el 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A y por acción de la hidroximetil coenzima A reductasa es el punto de partida para la ruta del mevalonato. El mevalonato es el que lleva finalmente al colesterol y a otros compuestos esterólicos e isoprenoides, y ahí es donde todos los famosos inhibidores del hidroxiglutaril coenzima reductasa tienen su acción, con efectos de reducir principalmente colesterol LDL, moderadamente los triglicéridos y genera un leve incremento del colesterol HDL. En las notas importantes hay que decir que tienen efectos adversos que hay que vigilar y que también, además de tener su aprobación, tienen bien claro que están indicados exclusivamente, ¿sí?, en niños y adolescentes y particularmente en jovencitas posmenárquicas de 10 a 18 años de edad. En mayores de 8 años de edad pueden usar pravastatina y particularmente aquellos que tienen una dislipidemia familiar de orden heterocigótico o tienen colesterol LDL por arriba de 190, o aquellos que tienen LDL por arriba de 160 con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular temprana y 2 o más riesgos cardiovasculares como los que mencioné, hipertensión arterial, tabaco, lo que quieran.
También se habla de los productos que secuestran ácidos biliares, colestiramina, colesterol, pero quiero decirles, y no voy a abundar mucho porque ahorita que veamos cuáles son los efectos, aunque teóricamente reduce colesterol LDL, mejora un poco los HDL y tiene algunos efectos, en realidad el impacto es bajo y ahorita lo vamos a ver. También vamos a hablar de fibratos, que sus mecanismos de acción, particularmente ser un agonista débil de los PPAR-alfa, aumentando la beta-oxidación, o disminuir la producción de ApoC3, o aumentar la expresión de lipoproteína lipasa, etcétera, tienen oportunidad de reducir en un 36% los triglicéridos, en un 6 a 16% el colesterol total, que no es HDL, aumentar en un 10% los HDL y reducir en un 8% los LDL. Y bueno, no hablo de nutrimentos porque Pool se va a encargar, pero aquí estos son referencias que de verdad vale la pena que las investiguen. Vean ustedes que cuando usamos nosotros resinas fijadoras de ácidos biliares, aunque se usan dosis diarias con los efectos secundarios como distensión, dispepsia, dolor abdominal, etcétera, las cifras de descenso o mejora del perfil de lípidos, créanme que no parece tener relevancia, de tal manera que creo que no son opción. Por otra parte, los inhibidores de hidroximetilglutaril con CIMA-A, vemos que el efecto que puede tener sobre colesterol total, sobre colesterol LDL, sobre el HDL y sobre triglicéridos, cualquiera de ellos en las dosis diarias para niños y adolescentes, que son puros estudios, tanto ECAS como CORTES, en donde se evaluaron, que están aquí, que varían dependiendo de cada uno de ellos de 10 a 20 miligramos para atorvastatina, para 10 miligramos para lovastatina, para 5 o 10 miligramos para pravastatina y hasta 20 miligramos para pravastatina, todos tienen efectos de orden de mejora del perfil de lípidos. Y en el caso de otros, como los fibratos, vemos aquí que también existe un impacto importante en colesterol total, en triglicéridos, y por eso los fibratos, el besafibrato particularmente, está en consideración. En el caso de los ácidos grasos omega 3, aquí vemos, y ya lo hablará Pool, en dosis variables y los mecanismos a través de los cuales logra reducir colesterol LDL y además particularmente triglicéridos. La coexistencia del estado de resistencia a la insulina es muy importante porque desde que el doctor Gerald Raven dijo que existía un síndrome X o un estado de resistencia a la insulina, insistió en la coexistencia de mayor riesgo cardiovascular a la par con elevación del ácido úrico. Y esto no se ha hecho mucho caso, por eso lo decía al principio de la presentación, incluso allá en Estados Unidos. La correlación que tiene la hiperuricemia con mayor riesgo cardiovascular establece que cuando ustedes tienen hiperuricemia van a encontrar mayor susceptibilidad a hiperglucemia, hiperinsulinemia y además a toda la alteración del perfil aterogénico, como es hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia total e hipoalfa-lipoproteinemia. De tal forma que si ustedes tienen ácido úrico elevado, esto conlleva a mayor riesgo de orden cardiovascular. Y esta condición es importante porque la asociación fisiopatológica que tiene la hiperuricemia con el riesgo cardiovascular no se centra solo en eso. Hoy día sabemos que el carácter de tipo prooxidante del ácido úrico facilita al desarrollo de otras entidades, particularmente diabetes, enfermedad hepática grasa y en cierto orden también a hipertensión arterial, en donde en la hipertensión arterial tiene un sustrato fisiopatológico perfectamente claro, como vemos en este esquema, en donde la hiperuricemia induce estrés oxidativo, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibe la vía de carácter oxidante de la nitrato oxidasa, arginasa, y se deja de sintetizar óxido nítrico y por ende tenemos disfunción endotelial, y todo esto en sustrato en general nos lleva al desarrollo de hipertensión arterial. De tal manera que la hiperuricemia para nosotros se vuelve un factor de alto riesgo para el desarrollo de más riesgo cardiovascular, y les queremos nosotros recomendar que todos los chicos, si detectan dislipidemia con hiperuricemia, tienen que tratarlo porque a mayor ácido úrico van a tener una asociación directa con los marcadores de síndrome metabólico. La hiperuricemia se asocia con grasa corporal, particularmente visceral, y vemos también que a mayor nivel de ácido úrico, el número de componentes de lo que es el llamado síndrome metabólico va a ser mayor, como vemos aquí, que ya prácticamente cuando los niveles de
de ácido úrico se encuentran en una media de 7, prácticamente tienen 4 o 5 componentes del síndrome metabólico. Algo que nosotros hemos visto, por lo menos en 698 pacientes, es de que la obesidad coincide con 64% en ellos con hiperuricemia. Y estos son nuestros rangos de propuesta para niños y para niñas. Esto es un estudio que hicimos hace unos años y en donde les recomendamos que se manejen sobre esta media y si están arriba de esta media, traten a los niños de dicha hiperuricemia. ¿Por qué? Porque la hiperuricemia correlaciona directamente con la obesidad central y ustedes tienen, reitero nuevamente, facilidad en decir que aquel niño que tiene un índice de cintura-estatura por arriba de 0.55, casi seguro que tenga hiperuricemia y van a comenzar a generarse los riesgos de orden sistémico. En conclusión, diría como mensajes clave que la dislipidemia heterogénica es un proceso de origen prenatal, que es una entidad clínica subestimada que coloca en una circunstancia difícil a los niños y adolescentes que ya la presentan o están en alto riesgo de ellas, que los criterios preestablecidos para su abordaje diagnóstico permiten realizar estudios acorde a las recomendaciones de expertos, que el diagnóstico de una dislipidemia merita un plan terapéutico integral en el que mejorar el estilo de vida del individuo y considerar en condiciones especiales el tratamiento farmacológico debe ser algo siempre personalizado, y que la coexistencia de enfermedades no transmisibles en un individuo le establece un mayor riesgo y que el futuro de las y los menores de edad con dislipidemia presume riesgo temprano de discapacidad y muerte. Les dejo mi correo para los que quieran información adicional y no dejo de invitarlos al evento que Eduardo amablemente está coordinando, Pediatría de Primer Contacto, del 12 al 14 de agosto, en donde hablaré sobre alimentación complementaria, un proceso subestimado, tratando de correlacionar con lo que está ocurriendo en la nutrición en edades posteriores al inicio de este proceso. Bueno, muchas gracias y le doy paso al licenciado Paul Ríos para que amablemente nos dé su versión desde el punto de vista nutricional. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar efectivamente paso al abordaje nutricional, que lo vamos a ver de manera muy puntual en virtud del tiempo y que estamos en este momento proyectando. Listo. Bien, pues como se ha fundamentado ya robustamente, vamos a dar pie al abordaje nutricional y me voy a dar la oportunidad de abordarlo a partir justamente de esta tabla. Los nutrimentos, dada la oportunidad y configuración que tienen tanto física como químicamente, nos dan la oportunidad de hacer el abordaje del tratamiento de las dislipidemias en cualquiera de sus expresiones a nivel de sus lipoproteínas o alguna fracción de todas estas, y lo podemos observar a partir de este catálogo de nutrimentos que, dicho sea de paso, es parte de un capítulo y además de diversas publicaciones que hemos hecho, pero centralmente en un capítulo exclusivo de dislipidemia y de manejo nutricional. Vamos a comenzar a partir de la niacina. Este es un nutrimento que tiene por función ampliar su acción moduladora a nivel de los lípidos, elevando el colesterol de alta densidad de forma dependiente en su dosis hasta en un 25%, e inversamente tiene la capacidad de reducir la oxidación del colesterol de baja densidad. Las dosis que nosotros proponemos a partir de la reclutación de los estudios es de 500 a 2.2 gramos al día. Las recomendaciones principalmente es en no usarlo en niños menores de 2 años de edad, y aunque es muy probable que en este tipo de población sea principalmente una dislipidemia de orden primaria o genética, debemos de tener la precaución en la utilización de estos niños menores de edad. Sin embargo, en toda vez que encontremos un niño superior a los 4 años con obesidad central, va a ser un buen recurso de tratamiento. ¿Qué consideraciones de orden semiológico debemos de tener? Pues la aparición de enrojecimiento a nivel dermatológico, potencial hepatotoxicidad o un aumento en glucemia durante el ayuno, y
tal vez una elevación de ácido úrico y tener mucho cuidado de que si el individuo tiene obesidad central secundaria a la ingestión exógena de un balance energético positivo, es muy probable que se lleve más a cabo esta elevación de ácido úrico más que por el de la enesina. El del omega 3, y al cual, por cierto, le vamos a prestar una atención especial, va a disminuir la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos a nivel hepático, al tiempo que además va a mejorar la degradación a través de la oxidación de estos, con la consiguiente liberación reducida de las VLDL. Si bien es cierto, se ha reconocido el patrón de perfil de lípidos para el diagnóstico de la dislipidemia o cualquiera de sus 7 expresiones clínicas, la observación de la VLDL va a ser un indicador de mucha importancia, y sobre todo que si esté baja y nosotros estamos dando la prescripción tanto de DHA como EPA en su forma de omega 3, nos puede dar también un indicador de mejoría. Este va de 1 a 4 gramos al día. Sin embargo, la praxis y la experiencia que nos ha dado el abordaje de poco más de 1,000 pacientes con obesidad al año nos ha demostrado que de 3 a 4 gramos al día es lo que se recomienda de estos ácidos grasos para tener un efecto en el aclaramiento o clearance, como lo podemos ver en inglés, del perfil de lípidos. Se recomiendan las preparaciones de aceite de pescado aprobado por la FDA, y esta recomendación toma relieve puesto que una de las permanentes preocupaciones que tienen los pacientes en la ingestión de alimentos de origen marino por recomendación o prescripción del nutriólogo de los médicos es justamente el potencial de intoxicación que hay por el mercurio. Hay que tomar en consideración ácidos grasos de alta calidad, particularmente los que vienen de Barcelona, para que podamos tener un buen efecto. Sin embargo, hay muchos recursos de la utilización de estos ácidos grasos. Efectos secundarios gastrointestinales pudiesen llegar a ser ocasionales, pero no hay ningún efecto adverso a nivel de glucosa o de enzimas musculares, hepáticas o llegar a observar sangrado. También vamos a tener lo que van a ser algunos fitoesteroles que tienen la capacidad de reducir el VLDL. Vean cómo con 500 miligramos al día estos se van a poder prestar para contener la elevación del perfil de lípidos en sangre. Uno que es importante y toma el superlativo es la fibra, los betaglucanos, que tienen la capacidad de inhibir la absorción de colesterol. ¿Cuánto es que se recomienda? Van desde 3 gramos al día, aunque en la parte práctica y alimentaria se recomienda de 14 gramos por cada 1,000 kilocalorías. Consumirlo preferentemente con agua para que éstas hagan una inercia y puedan encontrar el beneficio. La proteína de soya induce un efecto modesto en la disminución del colesterol de baja densidad. Sin embargo, hay que tener especial precaución con los niños menores de 5 años, pues se ha observado tanto clínicamente como a nivel de investigación que este tipo de proteína puede llegar a motivar algunos fenotipos de anemia en los niños, y eso no es recomendable. Hay que tener precaución nada más con ello. En cuanto al abordaje funcional que tienen los ácidos grasos, es una maravilla. Vean cómo puede hacerlo tanto a nivel extracelular, generando acciones extracelulares a nivel de los receptores. Pueden motivar también procesos a nivel de membrana, fungiendo como sustratos de transporte, y a nivel intercelular como reguladores de todo esto. ¿Cómo lo van a hacer? Lo podemos observar en esta gráfica. Una vez que nosotros garanticemos la ingestión de ácidos grasos esenciales, omega 3, o las aseguremos a través de un nutracéutico, esto van a ser en primer orden a través de la activación del receptor de las proteínas GPR120. Esto, como todos ustedes lo saben, es una proteína, forma parte de una proteína de una familia que son las de la GPR120, y esto es a través del proceso molecular en unión o en coacción con las beta-barrecinas. Esto es lo que van a hacer, es que van a generar una heterodimerización y van a generar un complejo que va a atacar directamente a la IKK-beta. Esta IKK-beta va a regular en los procesos inflamatorios al factor nuclear kappa-beta, y este mismo es el responsable de la síntesis de las citocinas proinflamatorias. Sin embargo, este también va a tener una participación directa en la instrucción nuclear para la síntesis de esos grasos a nivel hepático, y que ya vamos a señalar un poco más adelante. A nivel de la transmembrana, bueno, la configuración química de los ácidos grasos van a permitir también crear un estado de inhibición para la translocación de otra familia de proteínas transmembrana, como es la TLR4 o los Tool-like, y estos van a inhibir por su parte también vías de señalización que van a tocar de manera directa e indirecta al mismo tiempo que los receptores de activación
al IKK beta, que a su vez va a contener al factor nuclear Kp beta a nivel nuclear. ¿Esto que va a tener como consecuencia? Ya lo decíamos, la inhibición de la transcripción de genes de citocinas de orden inflamatorio. En un segundo orden, también van a tener la capacidad de reducir la síntesis de ácido araquidónico. Este es un sustrato derivado del ácido graso omega 6, el cual no debe de ser señalado como algo negativo y como tradicionalmente se ha llegado a marcar. Por el contrario, el ácido graso omega 6 y su sustrato, el ácido araquidónico, va a ser una sinergia positiva con los ácidos grasos omega 3, conteniendo la vía del tromboxano A3 y a su vez va a motivar un bloqueo a nivel de la COX-1 y por lo tanto vamos a tener una contención de inflamación. También van a fungir como antagonistas a través de la vía de la lipoxigenasa, tocando a través de la protectina las vías de la ciclooxigenasa tipo 1 y ciclooxigenasa tipo 2. Toda vez que tanto en la reducción de la síntesis del ácido araquidónico como un sustrato inflamatorio, como en el agonismo que tiene a través de la lipoxigenasa, van a jugar en la regulación de estas ciclooxigenasas y por ende en el mejoramiento en el perfil metabólico de los ácidos grasos. Y por último, vean cómo es que van a tener, van a ejercer sus funciones a nivel de la inhibición competitiva de los diaciltrigliceroles. Estos, una vez que, como saben, se empaquetan para formar los triacilgliceroles y por ende llevar a un estado de lipotoxicidad, este ácido graso lo que va a hacer es justamente reducir la síntesis hepática de los triacilgliceroles. Es decir, a partir del sustrato de las dos moléculas de ácidos grasos para formar los triglicéridos, lo que van a hacer es evitar que justamente se conformen y por lo tanto nos van a evitar procesos de inflamación. En un segundo orden van a tocar la vía de la PPAR alfa, que en comunión con los receptores tipo RXR a nivel nuclear, lo que van a hacer es contener la promoción en la transcripción de citocinas proinflamatorias y por el contrario van a también a motivar a la producción de sustratos antiinflamatorios. Esta forma de mecanismo es directa. Una vez que los ácidos grasos omega 3 activan PPAR alfa, este va a mandar una señal directa hacia el receptor tipo XR o el receptor tipo de retinoides tipo X. Por otro lado, van a tener la capacidad de hacer una supresión en la actividad de la proteína de unión. Esto es bien interesante porque cuando se les estaba hablando del proceso de fisiopatología de la dislipidemia y consecuentemente de la formación de la placa, esta proteína tiene responsabilidad justamente en el proceso fisiopatológico. Una vez que tenemos la facultad de contener esta proteína, la vía de transcripción va a ser a través de los receptores tipo LRX y este también va a mandar una señal de bloqueo para la RXR y entonces vamos a estar deteniendo la promoción de esta proteína de unión. A su vez, también a nivel del retículo endoplasmático, vamos a tener un incremento en la síntesis de la proteína SCAP. Cuando hablemos de dislipidemia, tenemos que referirnos a tres proteínas. Esta que es clave, que estamos viendo, la SRBP, y por otro lado la SCAP. Estas, junto con la proteína ABCA tipo 1, van a ser las responsables de regular tanto al colesterol de alta densidad como a los triglicéridos y colesterol. A su vez, que estas van a dar la oportunidad de mejorar el perfil lipídico. Desde esta gráfica y desde este esquema que nosotros estamos viendo, también me da la oportunidad de comenzar a señalar otros nutrimentos de los cuales el equipo se ha jactado de hablarlo mucho, y es justamente la vitamina D, pues tiene la capacidad de actuar sobre la proteína ABCA tipo 1, que incluso en individuos que son expuestos a la luz solar y o aquellos que tienen una ingestión adecuada de vitamina D a través de los alimentos o que tienen la oportunidad de ingerir vitamina D en sus dosis alostáticas, van a motivar a un incremento en la proteína de ABC tipo 1 y a sus genes que motivan a la síntesis del HDL en un 25%, por solo el hecho de tener la exposición a ese nutrimento. En cuanto a este perfil de armonía nutricional y médica, pues bueno, aquí están todos estos medicamentos que ya han sido explicados y que yo ya no me voy a meter en ellos. Simplemente la intención de esta gráfica es mencionar
comunión que tienen los nutrimentos junto con estos fármacos. Este estudio, que es muy enriquecedor, que lo lidera el doctor Hosseini, habla justamente de la asociación entre los micronutrimentos y el estado de la carótida íntima media. Lo hace a través de una revisión sistemática y toma en cuenta al ácido ascórbico, a los carotenoides, al retinol, tocoferol, complejo B, la mencionada vitamina D, el zinc, magnesio, hierro y colina. Sin embargo, dentro de la praxis y experiencia del equipo de la clínica, también agregamos nosotros la mención de los probióticos y de los referidos ácidos grasos esenciales, tanto DHA como EPA. Podemos observar en estos estudios de orden intervencionista, por ejemplo, en este primer estudio que es de tipo transversal, en una muy amplia muestra, si bien es cierto lo hacen en una población adulta, nos da la oportunidad de comenzar a reflexionar en el impacto que van a tener en nuestra población. Tener algo bien importante en consideración. Los estudios parten desde el año de 1997. Ciertamente es una patología, hablando de la dislipidemia, 100% antes pensada en el adulto. Si bien es cierto, hoy en día la dislipidemia ha retomado su papel original como hace 25 años, como la causa original de la enfermedad cardiovascular, ya tenemos nosotros que comenzar a pensar en esta forma de intervención en nuestros niños que de 4 a 18 años de edad, y si tienen obesidad central, habrán de tener la expresión fenotípica de la alteración en el perfil de lípidos. Vean cómo tienen los carotenoides la capacidad de contener a la íntima media. En un estudio más adelante, también realizado en varones, en todos ellos mayores de 55 años de edad, y en un diseño de comparación, es decir, de intervención con nutrimentos en comparación de quienes no lo recibieron, vean cómo la concentración del licopeno tuvo la capacidad de contener el riesgo de aterosclerosis a nivel aórtica. Esto ya pueden ustedes observar un intervalo de confianza de hasta el 95% a favor en todos aquellos individuos que lo consumían, que prácticamente en un OR de 0.55 iba a un 50% de ventaja en comparación de quienes no lo recibían. En otro estudio también siguieron observando las concentraciones de licopeno, toda vez que ellos prescribían nutrimentos ricos en vitamina A o con sustratos de carotenoides. En otro estudio podemos también nosotros observar este que es realizado ya más recientemente en 2010. Utilizaron retinol en individuos de una edad promedio de 55 años y vean qué interesante resultado. De hecho, ellos utilizaron unas pruebas de orden métrico de tipo correlacional. Vean cómo a mayor concentración de plasma, hablando del retinol, inversamente van a tener menos grosor de carótida íntima media secundaria de dislipidemia. La correlación es de menos 0.24 con 95% a favor. Esto lo que está significando es de que justamente tiene una relación inversa, que a mayor concentración sérica de este nutrimento, menor va a ser el daño. Y esto abona a lo que se ha dicho permanentemente por parte de nuestro equipo, y es que justamente debemos ya de comenzar a tener un pensamiento más abierto hacia la medición analítica o sérica de los nutrimentos, y que justamente hoy en día estamos comenzando a virar el conocimiento y la oportunidad de intervención a partir de la concentración a nivel sanguíneo, más que en el solo concepto de la dosificación. Los tocoferoles, el ácido ascórbico, dos nutrimentos que participan de manera armónica y que además tocoferol va a jugar a nivel hepático. Vean cómo en poco más de 11,000 individuos a mayor consumo tuvieron menor cantidad de carótida íntima media, esto en mujeres, y que a mayor contenido también o consumo de vitamina E tenían igualmente menor grosor de carótida íntima media. No dejar de lado que el ácido ascórbico es un nutrimento antioxidante y participa en esta naturaleza propia que tiene la dislipidemia en ser prooxidante. Vean el robusto nivel de estudios que existen desde el 2000 al 2010, prácticamente hacen lo mismo y comprueban lo mismo. Participa la vitamina D, que hemos hablado muchísimo. Este estudio, lo único que quiero resaltar es justamente el nivel de asociación que ellos encontraron. Estadios de hipovitaminosis se traducía en mayor grosor en la carótida íntima media en comparación de aquellos que tenían niveles adecuados de vitamina D. El zinc también observaron con una ingestión dietética óptima en individuos desde a partir de los 40 años tenían menos grosor de carótida íntima media. En el magnesio participa exactamente lo mismo. Y no dejar de lado que el magnesio también tiene responsabilidad específica
en la regulación de las patologías de orden cardíaco secundario a un estado dislipidémico y aterosclerótico. El hierro, también observaron las concentraciones de ferritina sérica, tenían una mejor concentración o un mejor control de la carótida íntima media en medida de que tuviéramos un mejor perfil de hierro. Y que bueno, no me meto en los temas de hierro y obesidad, que también hemos hablado mucho de ellos, que tienen una injerencia directa junto con el estado de inflamación y en muchos casos de hipoxia. En el complejo B, vean también cómo participan estos estudios, ya son ensayos clínicos, en que la implementación de la prescripción del complejo B, en comparación de los placebos, tenían un mejor control a nivel de la carótida íntima media. Para terminar, hablar del folato, no nada más tenía una capacidad regulatoria en la carótida íntima media, sino que también nosotros ya reflexionamos a partir de la explicación de orden fisiológica que dio el doctor, la oportunidad que tiene de contener las expresiones elevadas de la homocisteína. Y por último, bueno, como parte de las metas del tratamiento, justamente las evidencias para la implementación de un estilo de vida y del insuperable concepto de una alimentación saludable a partir de los estudios liderados por el doctor Capatano en Europa, y que a su vez esto lo condujo al diseño de las guías del manejo de dislipidemia, pues podemos ver tanto en clases de recomendación como en gradación de evidencia que las medidas destinadas a implementar un estilo de vida saludable son más rentables que las intervenciones con medicamentos a nivel poblacional. Esto dicho en 2016, tiene una clase 2A y un nivel de evidencia tipo B. Sin embargo, nosotros agregaríamos también que, en paralelo a las medidas de un estilo de vida saludable, al insuperable concepto de la alimentación saludable, en coadyuvancia con la utilización de fármacos y de nutrimentos condicionalmente esenciales, podemos llegar a encontrar un impacto más favorable para nuestros individuos. Recomendaciones muy prácticas. Y al de orden de tipo alimentaria, pues vemos cómo podemos disminuir el colesterol de baja densidad con estas preferencias de cereales que sean integrales, vegetales crudos, vegetales y cocidos, las legumbres, frutas principalmente frescas, la utilización de edulcorantes no calóricos como instrumentos de transición, carne y pescado, principalmente magro, aves de corral. Ya insistíamos en la parte del cuidado del mercurio para los alimentos de origen marino, derivados lácteos y huevo, principalmente descremado y yogur, y que hoy en día los avances nanotecnológicos y en materia de tecnología alimentaria nos han dado muchos avances y una verdadera oferta alimentaria. Los aceites y grasas, principalmente pensar en vinagre, mostazas y aderezos sin grasas. Las semillas con moderación y las estrategias y los órdenes de cocción que también van a participar. Y que dicho sea de paso, el próximo martes, justamente también con Médicos Unidos, hablaremos de las homestesis y kinestesis que tiene la alimentación y la interacción con fármacos, por eso ya lo veremos el día martes. El impacto de las estrategias específicas, podemos observar la magnitud del efecto y el nivel de la evidencia. Destaco la prescripción de ácidos grasos omega 3, tiene una magnitud de efecto elevada y un nivel de evidencia sobre el techo en nivel A. No dejar de lado también el concepto de la actividad física. Este estudio lo único que hace es justamente destacar la interdisciplinariedad en el manejo de las dislipidemias, desde quienes hacemos clínica, desde quienes hacemos nutrición y desde quienes nos enseñan y apoyan muchísimo a nivel psicosocial y del ejercicio físico. Aquí podemos ver los estudios con el Pit Trending, justamente de cómo tienen buenos resultados aquellos individuos sin síndrome metabólico en comparación con quienes sí lo tienen, a partir de un abordaje multidisciplinario. Como conclusiones, ya prácticamente dando el final, sin duda seguiremos aprendiendo. Destacar que las dislipidemias son efectivamente la causa original de la enfermedad cardiovascular. Hoy en día, priorizar la nutriología avanzada y la actividad física como dos ejes rectores en el manejo. Los índices clinimétricos son criterios útiles para detectar el riesgo cardiovascular y metabólico en niños y adolescentes. Y que dicho sea de paso, estos indicadores que ustedes están observando acá, el ICE, el ICO, el índice de resistencia a la insulina y heterogénico, justamente nos han dado pie al diseño de una estrategia a través del Comité de Prevención, Atención y Manejo de la Dislipidemia en Niños y Adolescentes, que ya el doctor Pérez estará encargando de platicarles más adelante. Y bueno, los requerimientos nutricionales especiales pueden optimizar la salud celular y su capacidad para restaurar un tejido
en términos tanto de la cantidad como de la función celular. Y bueno, en lo personal, con lo que siempre abogo y concluyo, es que es el tiempo de la nutriología clínica avanzada y aplicada. Las recomendaciones son las que ustedes están viendo y las mismas que ya hemos nosotros indicado. De mi parte, pues muchas gracias y pues le cedo la palabra al doctor Eduardo Lara para que pues dé pie a las preguntas y respuestas que ustedes pudieran llegar a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado en nutrición Paul Ríos. Definitivamente que pues es un tema que tiene mucho para hablar, mucho para aprender. Hay muchas felicitaciones para el doctor Arturo Perea y para el licenciado en nutrición Paul Ríos. Y aparte de estas felicitaciones, menciona la doctora Fabiola Aguilar que son interesantes los datos que se tienen que compartir con obstetras y médicos que lleven el control prenatal. La importancia de los 100 días de vida de 0 a siempre. La misma doctora Fabiola Aguilar dice, se recomendaría en control de escolar o adolescente sano hacer un tamiz de dislipidemia, tomando en cuenta de que la bibliografía que habla del síndrome metabólico en niños menciona un rubro de las personas que son delgados metabólicamente obesos, que son delgados y metabólicamente obesos. Sí, definitivamente compartimos la idea de que se debe de hacer la pesquisa. Realmente la circunstancia que afecta a los chicos hoy desde el punto de vista nutricional nos lleva al pensamiento que hay que hacerles una pesquisa universal, una primera pesquisa, como ya les dije, en la etapa escolar a todos, y para cuando vamos a entregar a los chicos ya para la medicina de adultos una segunda pesquisa universal. Universal quiere decir que es a todos, definitivamente hay que hacerlo. Y ya las pesquisas particulares en otros grupos de edad tienen que ver con los antecedentes particulares. Con los chicos con obesidad, a todos. Y todos los chicos que en general entran en el grupo que la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos ha establecido 8 entidades clínicas de alto riesgo cardiovascular. 8. Pacientes con Kawasaki, pacientes en tratamiento con quimioterapia por LLA, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con obesidad, etcétera. Todos ellos son de cajón. Entonces, sí, definitivamente hay que hacer la pesquisa. Y la observación de trabajar con los obstetras es fundamental. Como le decía yo en la disertación, el concepto de programación fetal que ofrece el doctor Barker en los años 80 del siglo pasado fue una gran aportación porque nos llevó a reconocer los orígenes tempranos de la salud y la enfermedad humana. Pero hoy estamos convencidos en el grupo que no es una programación, es el inicio del proceso de la enfermedad crónica que si nosotros lo contenemos, podríamos hacer lo mismo que en la vida extrauterina, contener factores de riesgo que puedan llevar a la enfermedad crónico-degenerativa. De tal manera que los obstetras deben estar metidos en esto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recibió de la Comisión para acabar con la obesidad crónico-degenerativa en niños una observación clara de que se debe de cuidar a la salud fetal a través de las manos. Muchas gracias. La doctora Fabiola Aguilar quiere la palabra. Adelante, Fabiola. Hola, buenas noches. Me encantó la plática, la verdad, felicidades, doctor. Entonces, esto que usted está hablando el día de hoy, yo lo vengo trabajando desde hace como 5 años aquí en la comunidad y tengo una seria preocupación porque hemos detectado en niños de preescolar obesidad, pero obesidad en serio. Entonces, niña de 3 años con 23, 24 kilos, de 5 años con 30. Entonces, aparte de que lo tenemos en control con nutrición y demás, hemos tratado de darles dosis de omega 3, pero el problema que nosotros tenemos con lo que es el omega 3 es que no lo encontramos en cápsulas para ellos, porque las cápsulas casi siempre vienen para los pacientes adultos. Lo encontramos en gomitas.
Entonces, ¿qué tan efectivo es las gomitas comerciales o si es tan recomendable darles a los niños menores de 5 años, porque tenemos el problema de la pandemia incluso en menores de 5 años, con un índice de cintura talla a veces de 0.67, 0.68, entonces manejarles omega 3, ya que algunos nutriólogos con los que hemos trabajado mencionan de que para los pacientes menores de 5 años no les manejan tanto dieta restrictiva, sino que les manejan lo que son orientación alimentaria a la mamá, intentar cambios de hábitos, y eso es súper fundamental. A las mamás yo las mando con psicología, incluso también a ellas y con el nutriólogo, porque he sabido que lo que entra en la casa entra y lo que come el niño entra por la mamá. Entonces, es lo que quisiera yo saber, ¿cuál sería el proceso, cómo se podría decir, suplemento alimenticio ideal para evitar esa inflamación sistémica que está teniendo el niño desde edades muy tempranas? Gracias, doctora. Qué bueno que está trabajando el tema porque si no lo hace así el grupo de profesionales de niños, no se puede. Todos tenemos que tomar nuestro grupo, detectarlos y tratarlos. Y efectivamente, cada día vemos más tendencia a la obesidad de orden infantil en etapas tempranas de la vida, pero una obesidad grave. Y en ese sentido, nosotros sí contamos, por lo menos acá en la Ciudad de México, con otras oportunidades diferentes a las gomitas. Las gomitas tuvieron un poquito de auge. De hecho, es una buena combinación el omega con vitamina D, porque viene además adicionada con vitamina D, si nos estamos refiriendo a la misma. Y esas dos, esa combinación es muy buena, pero no es tan aceptada por los niños. No es de mucha aceptación. El sabor no termina siendo agradable. Y por otra parte, lo que nosotros hacemos es utilizar omega 3 de GNC. GNC tiene una presentación líquida de omega 3 que nos facilita el administrarle a los chicos el producto. No suele darnos ninguna dificultad. Pero si nos vamos a la parte más simple, porque creo que lo que debemos de hacer es enriquecer con la prescripción de alimentación, ¿sí?, una cantidad de omega 3 que nos presuma que vamos a tener efecto. Al menos 3 veces a la semana consumir cualquier fuente marina, es decir, le pueden dar atún, sardina, pues pescado de otro más caro, pero 3 veces a la semana sería ideal. A veces me dicen que no les gusta, pero les hace falta imaginación de cómo dárselos. Entonces los pueden dar en albóndigas, en picadillo, en croquetas, y se las consumen bien. Lo mismo desde el punto de vista de otras fuentes de ácidos grasos omega 3, por supuesto, cabe siempre que nosotros busquemos la opción de más viable en sus lugares de origen, ¿no? Y si ustedes tienen gomas, pues es lo que tienen que usar, porque sería malo que yo le dijera que no, si es lo único que tienen. Entonces, hagan eso. El tema con el desbalance omega 3, omega 6 parece depender más de poco consumo de omega 3 que de tanto consumo de omega 6. Alguna vez lo vi con los cardiólogos de adultos y dicen que no consumimos omega 3. Y si consumiéramos omega 3, posiblemente tenemos por lo menos 4 mecanismos para detener la enfermedad cardiovascular. O sea que sí hay que promoverlo. Muchas gracias. Y tiene mucha razón, doctor. La realidad es que las mamás no saben cómo ofrecer los alimentos. Entonces, incluso desde la lactación solamente son chayote y manzana. Entonces, sí nos hemos dado a la tarea de hacer manualitos de lactación con menús y demás para las mamás y enseñarles a cocinar, porque tenemos un problema muy serio de obesidad, sobre todo en la península de Yucatán. Entonces, y pues donde nosotros estamos, hemos visto todos esos problemas y de alguna manera tenemos que darle la solución, aunque sea poner el granito de arena para mejorar la salud cardiovascular de los niños, porque sí es preocupante. O sea, tener niños menores de 5 años con una obesidad pesando lo de un niño de 8, entonces es un serio problema. Eso sí. Muy bien, pues muchas gracias. Felicitaciones. El doctor Reinaldo Michel menciona que el ácido úrico es la piedra angular del síndrome metabólico. Sí, el maestro Michel, siempre tan profundo en su análisis,
Coincido totalmente con él porque nosotros estamos proponiendo, y ya lo hicimos aquí en este foro, el síndrome X igual a 2, tratando de establecer la importancia del ácido úrico. Se ha olvidado, y créanme que empieza a crecer nuevamente en medicina de adultos, pero en medicina de niños no. Les presentaba en la tabla comparativa, la gráfica comparativa de nuestra experiencia con Columbus, y en Columbus no buscan ácido úrico. Y en el propio instituto, en las áreas de endocrino y en otras, comienzan apenas a pensar en el ácido úrico como un marcador de riesgo para la génesis del síndrome metabólico, pero además un elemento cardinal de riesgo cardiovascular, lo mismo que la hiperglobulia, que créanme, búsquenla en todos los niños con obesidad y van a encontrar elevación de hemoglobina. Y ese es un dato bien temprano de lo que va a ser el SARS. Muy bien, muchas gracias. El mismo doctor Mitchell menciona que para prevenir el riesgo cardiovascular es importante educación, hábitos saludables desde la escuela preescolar. Sí, nosotros publicamos en el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que fue un organismo que nació 2 años después de la Estrategia Nacional para la Prevención, Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Recuerden que esa nació en 2013, en el 2015 nació el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. Ahí hicimos una publicación de la actividad física y los buenos hábitos en la gestante, porque como decía hace un momento la doctora, respecto al involucro de los profesionales de ginecobstetricia, ellos tendrían que comenzar a hablar con las mamás de que sus niños empiezan a desarrollar las crónico-degenerativas dentro de ellos. Y entonces la educación tiene que ser casi preconcepcional. Y bueno, pues en cualquier momento del ciclo de la vida reproductiva. Pero definitivamente es temprano todo esto, temprano. Y es responsabilidad nuestra. Por eso hablaba de la alimentación complementaria como un proceso subestimado, porque estamos siempre cerrados a que la alimentación complementaria es solo un esquema. Pero es trascendental el proceso de alimentación complementaria para el momento y para el futuro del pequeño. Incluso yo me atrevo a decir, aunque por supuesto por ahí estará Horacio o cualquier otro de mis colegas que son muy conocedores de la lactancia materna, pero yo me atrevo a decir que tiene más peso que la propia lactancia. Muy bien, muchas gracias. Se menciona también que ¿cuál sería la recomendación para elevar el HDL? Hay 2 formas. La primera, hay que hacer ejercicio, hay que activarse físicamente. El proceso a través de mioquinas que va a ir a nivel hepático para favorecer esto es una forma natural de facilitar esto. Y la otra, reducir los triglicéridos, porque los triglicéridos, como decía, comienzan a hacer un intercambio, comienzan a hacer un intercambio en el contenido de grasas con otros elementos del perfil lipídico y enriquecen al HDL de triglicéridos y lo hacen disfuncional y además lo reducen, lo hacen muy, muy susceptible de que se elimine rápidamente, es decir, su vida media baja. Entonces no lo podemos equilibrar nunca porque los triglicéridos andan muy altos. Entonces tenemos que bajar los triglicéridos a través de recomendaciones nutricionales, quitando hidratos de carbono simple y metiendo más complejos. Y por supuesto, motivar la actividad física. Esa es la forma natural. La otra pues es con fármacos, pero el HDL es de los que menos se modifican con fármacos. Claro que si bajamos triglicéridos, insisto, podemos ayudarle al HDL a vivir más, a ser más funcional y cumplir todas las capacidades de orden antiinflamatorio y antioxidante que tiene. ¿Qué utilidad se menciona acerca de la ingesta de cacao o chocolate oscuro? Bueno, son isoflavonas que han demostrado tener la capacidad de orden antioxidante. Estos van a actuar de manera en la segunda línea justamente del proceso. Las dislipidemias también conducen a un estado prooxidante y lo que pueden hacer es llegar a contener ese problema. Hay que tener también en consideración que la calidad del cacao no es tan accesible para todos. Generalmente lo que está más al alcance de las personas es un tratamiento de cacao que pierde mucho en sus propiedades y que merece tener especial cuidado en eso. Junto con ellos, pues también tenemos la oportunidad de encontrar una batería más amplia, ya con hoy cada vez más estructuras
en su configuración de tipo en polvo, que vienen con mucho más amplitud, pero pues bueno, pueden comportarse de buena manera ahí. Y pues me parece que el doctor Michel quiere la palabra. Buenas noches, por cierto. Sí, un momentito, nada más vamos a aclarar que ya nos pasamos del tiempo, así es de que les pido que sean breves. Adelante, Michel. Sí, gracias. Buenas noches. Sí, el cacao sí eleva el HDL. Y yo creo que hay una mala percepción del costo del cacao. Realmente, si uno va a lugares donde venden semillas, se puede conseguir y es muy barato. Se puede conseguir por, ¿qué será? 100 en Tabasco se consigue cacao por menos de 100 pesos el kilo. Entonces, y se puede tostar o se puede comer, o se puede comer. Los puristas dicen que es mejor para no alterarlo comerlo solo. Y sí eleva el HDL. Por ahí tengo un trabajo en que demostramos que sí eleva el HDL. Muy amable, muchas gracias. No sé, me gustaría un comentario final antes de que cerremos esta conferencia. Si quieres darlo, Arturo o Paul, no sé, alguno de los dos o ambos. Muy breve, agradecer el espacio nuevamente al doctor Lara, a la Academia, a Médicos Unidos, agradecer la asistencia a todos los que nos acompañaron y solamente señalar, la dislipidemia es un proceso que estamos nosotros sometiendo y esto nos puede costar mucho como población, de tal manera que les invito a que comiencen a aterrizar esta propuesta en cada uno de sus pacientes, sea paciente en apariencia sano y particularmente en aquellos con alto riesgo. Muchas gracias. Pues definitivamente una excelente conferencia, muchos datos. Creo que queda muy claro que no solamente debemos de pensar en las dislipidemias en pacientes obesos infantiles, sino que también hay pacientes que aparentemente no son obesos y que pueden comportarse de esa manera. Ojalá se integrara para la gente de primer contacto en una estrategia de muestreo, sobre todo en las escuelas, considero yo que sería adecuado, aunque se puede hacer antes seguramente, pero esto para mí al menos es una alerta muy importante de lo que se tiene que hacer de manera multidisciplinaria en el primer contacto. Un agradecimiento al doctor Arturo Perea, un agradecimiento al licenciado en nutrición Paul Ríos. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima actividad de Médicos Unidos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.